y Señor, tú eres santo, tú eres digno de adorar, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la predicación de esta tarde, Señor, por lo que tú has puesto en el corazón de Alejandra, Señor. Y te pedimos, Señor, que Dios mío ya lo pueda compartir con nosotros, Señor, y que nosotros no solo seamos oidores, Señor, sino hacedores de la palabra, Señor. Que no solo esté en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Como siempre, hoy quiero compartir acerca de algo que el Señor me ha hablado a mí primero. Me gustaría empezar con una pregunta. Bueno, o que ahí donde estés pensaras si has tenido algún momento en tu vida una reacción, una contestación, un momento en el cual, pasado el tiempo, te sintieras avergonzado, como que te has arrepentido de ello o te has sentido avergonzado. Yo sí, yo he tenido muchos, muchos, en los cuales me hubiera gustado devolver el tiempo atrás, o borrarlos, o hacerlo de forma diferente, ¿no? Como dice el dicho, la experiencia es la que nos enseña, y así vamos aprendiendo, ¿no? Conforme nos van pasando las cosas. Rafa, esto creo que está un poco fuerte, a mí me retumba por lo menos. ¿Qué os parece la imagen del monito? Muy yo. Soy muy yo. Es que la vi por ahí, me llamó la atención. Así me siento yo muchas veces. Vale, sobre el necio quiero hablar. Vamos a la siguiente imagen, Marisol. Vamos a ver la definición de necio, según el diccionario de la lengua española. Persona obstinada que se aferra a sus ideas, pero con matiz. Puede ser terco en sus acciones y persistir. Ignorante que no aprende de sus errores y se niega a considerar otras opiniones. A menudo insistiendo en lo mismo sin cambiar nada, lo que puede llegar a ser molesto e incluso imprudente. En Proverbios 26:11 vamos a leer varios versículos, son cortitos, los voy a ir diciendo así rápidamente porque son cortos y quiero mencionar bastantes porque Proverbios nos habla bastante del necio. Y 26:11 dice, me llamó mucho la atención este versículo. Dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Quién ha tenido perros? Yo tenía un perro. A ver, ellos lo hacen por aseo, ¿vale? Por asearse, o porque yo en mi perro lo veía que se sentía mal y quería como esconderlo, limpiarlo. Pues así hace referencia este versículo del necio, que lo repite una y otra vez. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Se cree que su camino es derecho. Bueno, siguiente imagen. Vamos a ver un poco algunas características de una persona necia. Confía en sí mismo, rechaza la corrección, se cree sabio en su propia opinión, habla sin pensar, se deja llevar por la ira, lo controlan sus emociones, repite errores, es una persona poco reflexiva, tiende a tener relaciones problemáticas, toma decisiones destructivas y por orgullo no piensa en las consecuencias. Proverbios 10:21 dice, los necios mueren por falta de entendimiento. Muchas veces yo no he muerto físicamente, aquí estoy,
pero sí que me ha ido mal por pasar algunas situaciones como esas. Vamos a la siguiente imagen, que también sufrimos consecuencias. No, la de consecuencias, esa. Muy bien. Trae destrucción. Sufre daños terrenales y espirituales. Tiene relaciones tóxicas. Toma decisiones destructivas. Sufre pérdida de oportunidades. A lo mejor dejamos escapar cosas que valdrían la pena o decisiones que teníamos que haber tomado correctamente. Sufre caídas y humillaciones. Sufre falta de crecimiento y tiende a tener bastantes heridas emocionales. Bueno, algunas consecuencias que me han venido a mí a la mente, que las he puesto ahí. Volvemos a la imagen anterior, Maribel. Proverbios 18:2 dice: no toma placer el necio en la inteligencia. Es como que no lo piensa. Jesús en el Sermón del Monte termina con una ilustración poderosa donde nos habla del necio y del sabio. Supongo que la habréis escuchado. Y es una historia donde muchos nos podemos mirar y vernos como en un espejo, ¿no? Y me gustaría que la leyéramos en esta tarde, Mateo 7, del 24 al 27, y a la vez fuéramos haciéndonos preguntas. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Sobre qué construimos nuestra vida? Vamos a ver la siguiente imagen. ¿La siguiente? El necio construyó su casa sobre la arena, o sea, sin cimientos. Imaginaros una construcción mal hecha, pues a la primera de cambio, fuera, se cae, ¿no? Sin embargo, el sabio la construye con sus cimientos fuertes, aunque vengan los vendavales que se nos avecinan en la vida, se mantiene fuerte. Un necio no es que le falte capacidad, o sea, no es que no sea inteligente o carezca de ella, sino que carece de inteligencia, de obediencia. No me quiero liar. No le falta la capacidad, pero sí obediencia. Sin embargo, el sabio escucha y obedece. El necio oye, pero no escucha. ¿Sabéis la diferencia entre oír y escuchar, no? La una me da igual lo que estoy oyendo y la otra pongo de mi parte para escuchar porque estoy interesada en lo que se me está diciendo. Y el sabio atiende consejos. El necio, pues todas sus decisiones conducen a muerte, sin embargo, las del sabio conducen a vida. Una vez escuché a un hombre que decía que todos los seres humanos somos constructores, porque siempre estamos toda nuestra vida construyendo sobre algo. Yo pues construyo sueños, quizás, mi familia, otros construyen un futuro. O sea, siempre estamos planeando cosas para ir a más y cosas que vamos consiguiendo. Entonces, construimos en nuestra vida muchas cosas. Futuro, familia. Pero ¿sobre qué base basamos todas esas cosas? Hay varios hombres en la Biblia que... La siguiente imagen, Marisol, no sé si... Vale.
hay varios hombres en la Biblia donde podemos ver, hay muchos, pero voy a mencionar algunos, en los que sus acciones fueron evidencia de su necedad, como por ejemplo Jonás, que actuó neciamente intentando evadir, huir de Dios, y esto lo llevó a ¿qué? A situaciones muy extremas. El faraón, con su cabezonería y su rechazo en querer liberar el pueblo de Israel, ante todas las plagas que hubieron, lo único que consiguió que fue destrucción. Y aunque él vio milagros, era real todo lo que estaba viviendo, él decidió endurecer su corazón. ¿Y cómo actuó? Con orgullo. En Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira. El rico necio también, una parábola en la que Jesús mismo lo menciona como un hombre necio, por almacenar ¿qué? Riquezas sin pensar realmente en el final, en su alma, ¿no? ¿Para qué quería almacenar tantas riquezas? ¿Para quién? ¿Y dónde estaba realmente, dónde iba a ir su alma? ¿Qué era lo que realmente le debería de interesar? Y Nabal, que no sé si habéis oído la historia del marido de Abigail, la Biblia también lo describe como un hombre bastante insensato, grosero, un egoísta, que como su mismo nombre hace referencia, porque en hebreo significa necio, casi busca la ruina de toda su familia por su egoísmo y no querer ceder ante lo que el rey David le estaba pidiendo. Bueno, David en ese entonces le estaba pidiendo. Y días después, es así tanto que días después Jehová mismo le quitó la vida. David había cuidado de sus pastores en el tiempo que estaban en el desierto, y después en son de agradecimiento le pedía provisión, y respondió muy mal. Pero después podemos ver también el ejemplo de su mujer Abigail, como que la Biblia también la escribe como una mujer sabia y sensata, supo pensar y actuar antes de que ocurriera una desgracia, ¿no? Pero en el libro de Proverbios, que estamos leyendo los versículos, también encontramos un texto que nos anima, donde yo pude encontrar una clave para la sabiduría. En Proverbios 9:11 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor, que no es miedo, bíblicamente no hablamos de miedo, sino de un respeto, una reverencia, un reconocimiento de una autoridad que es Dios. Pero no es que tengamos que tener miedo a Dios, sino como un respeto, no una reverencia por quien es Él. Y de principio nos puede hablar de fundamento, un punto de partida, la base de algo. Entonces, la reverencia, Jehová, es el principio, es un comienzo, una base para la sabiduría. En este capítulo, el capítulo 9 de Proverbios, se nos representa todo el rato un contraste entre la sabiduría y la necedad. Pero en este versículo, en el 10, vemos como hay el origen, podríamos llamarlo así, el origen de lo que es la clave para la sabiduría. Ser una persona educada, inteligente, que hay muchas personas que son muy inteligentes, muy educadas, las han sabido criar en buenos principios y valores. Puede ser la persona más bien comportada, pero si no está la base en esto, se queda ahí, solamente en una persona correcta.
Yo puedo ser una persona correcta, tú, pero también con una moral alta. A nosotros en nuestra casa nos han creado con una moral muy alta, no se permitían muchas cosas. En mi familia, el otro día lo comentábamos en casa con mi hija, en mi familia no se decían palabrotas, y mi familia es inconversa, pero en mi casa no se dicen palabrotas. O sea, en mi familia se habla muy correctamente y es un ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor se ve normal que se digan palabrotas y no pasa nada, no es que esté juzgando a quien diga palabrotas, pero que es como un hecho extraño de una familia que es muy grande y son todos inconversos, que se haya educado y no se permita, y te enseñen, ¿no? Así que no se permite decir palabrotas. Pero por muy correcta que sea toda nuestra crianza, nuestra forma de ser, puedo también aprender a gestionar mis emociones, ir al psicólogo. El psicólogo ayuda mucho a saber controlarte, a saber gestionar las emociones. A todos los que tienen problemas con el carácter los mandan al psicólogo. El psicólogo siempre te da pautas, ¿no? Para no llegar a explotar, para no llegar a liarla, ¿no? Entonces hay gente que sabe controlar sus emociones, llega a este punto, pero si toda esa vida no está sujeta a Jehová, a Dios, falta la base, que es la sabiduría. Porque en su palabra es donde aprendemos a reconducir toda esa vida correcta a la forma, a la manera y a la voluntad correcta de Dios. Ya no está basada en mi propio pensamiento, en mi propia voluntad, sino que tiene que ser reconducida, mi voluntad, a la voluntad de Dios. Como explicábamos, cuando estudiábamos evangelismo y salíamos a evangelizar a la calle, nuestro pastor siempre nos enseñaba a poner el ejemplo en la calle de la Biblia es un manual de instrucciones que nos enseña y nos guía precisamente a eso, a cómo comportarnos, a cómo debemos de quizás de actuar para que la gente nos pudiera entender de una forma más natural. Es buscar parecerme cada vez más a Cristo, que mi carácter cada vez sea más parecido al de Cristo, por muy correcto que sea. Pero si no se parece al de Él, no lo estoy consiguiendo, porque así es como yo, conociendo su palabra y conociendo a Dios, es como voy conociendo y entendiendo sus pensamientos, su carácter y su voluntad y su plan para mi vida, ¿no? Entonces es ahí donde uno sufre una transformación, va cambiando la conducta y se va poniendo en marcha la obediencia, porque ya te inquieta, ya no se trata solo de leer, pensarlo y oírlo, sino de tienes que hacerlo. El Salmo 1 del 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Preparando este mensaje, yo no lo estaba preparando para mí. Estaba investigando versículos acerca de la necedad, y el Señor me reprendió bastante, porque a veces nos creemos sabios en nuestra propia prudencia y nos creemos más listos que Dios. No es que lo digamos así claramente, yo jamás diría me creo más lista que Dios, pero sí mi actitud puede mostrar delante de Dios que voy de lista. ¿Por qué? Porque tú piensas, a ver, una persona necia pues es un rebelde ahí sin causa, que
Y no, yo llevo años de convertida y creo tener un temor a Dios, pues que también me lo han inculcado desde pequeñita. Creo que está bien cimentado y pues intento buscar su voluntad para mi vida, intento no tomar decisiones sin pensarlas, sin consultarlas con Él, sin que Él me dé la aprobación. Pero no, voy de lista, porque era Dios que me quería hablar. No sé si os ha pasado alguna vez que estás como diciendo algo o hablando con alguien y a la vez estás sintiendo que Dios te está mirando así. Con ojos de amor, porque a mí me mira con ojos de amor, pero como diciendo, ¿te estás hablando a ti misma? Yo sí lo he vivido muchas veces. Me veo al Señor mirándome como diciendo, qué bonita eres. Esto es para ti. Y me ha pasado, el Señor me ha estado hablando, ¿no?, de cuán necia soy. Y yo busco al Señor, tengo una relación real con Dios, es mi Padre. Yo sé que mi Padre me conoce y yo conozco a mi Padre, que me queda mucho y que lo tengo que buscar cada día, sí. Pero pasamos muchas veces de largo ciertas cosas que aún siguen siendo un tropiezo y aún siguen estando ahí. Y aún sigo teniendo actitudes de necia, de terca, como decía la definición de una persona terca. La verdad es que leía la definición y me sentía muy identificada con muchas cosas, para mi vergüenza, porque muchas veces Dios nos habla, la mayoría de Dios siempre habla, ¿vale? Y Dios siempre estamos en procesos con Él. Pero hay muchas palabras, lo que yo he podido recibir de parte del Señor es en este tiempo, es que hay muchas palabras que Dios me da, o muchas cosas que el Señor me habla, y yo las obedezco y digo, vale, vamos por aquí. Y voy por el camino que Él me está guiando y me meto en el proceso. Y me dejo transformar, me dejo guiar. Pero hay otras que muy sutilmente, sin darme cuenta, es como que las acepto. Ay, vale, Señor me está hablando esto, me está diciendo eso. Y pasan los días y como es algo que quizás yo, que el corazón es engañoso, siento que no son tan importantes y voy evadiendo el camino y esa palabra se va perdiendo. Yo pienso que se va perdiendo, se va quedando como ahí. Pero tarde o temprano el Señor vuelve y te la saca, porque Dios no se queda con nada guardado. O sea, si hay que cambiar esto, vamos a cambiarlo. Hoy, si quieres, mañana, el mes que viene o el año que viene. Tú dirás, pero tarde o temprano vamos a volver al mismo punto. Y lo quería contar así porque me ha pasado así, o sea, literal. Es como que hay palabras que me las tomo muy en serio y digo, vamos a por ello, aunque cueste y duela, pero hay otras como que, pues no estoy en el tiempo de que me apetezca ir por ahí. Y eso es necedad. Proverbios 28:26 dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. La pregunta que os hacía al principio, ¿os habéis sentido en algún momento avergonzados? Pues es por esa toma de decisiones que ha llegado el momento de tomarlas y no las queremos tomar. Y me ha pasado muchísimas veces que quiero esconderme, perderme y no volver a aparecer por cosas que me he sentido avergonzada y me he sentido mal por haber evadido lo que quizás el Señor me estaba llevando a enfrentar en su debido momento. Pero para que podamos ir juntos a analizar y encontrar algún detallito que quizás se nos escape de nuestra necedad, si es que aún la estamos peleando, en vuestro caso y en el mío, reconozco que sí. Vamos a ir a la imagen, Marisol, de otra vez de las características de una persona necia. Son algunas, podrían haber muchas más, pero me gustaría que volviéramos a leerla pensando en situaciones que hemos pasado, vivido o en decisiones que hemos tomado
A ver si encontramos algo. Un necio confía en sí mismo, rechaza la corrección. No significa que sea siempre, pero quizás a mí me ha pasado. Unas veces me han llamado la atención y lo he aceptado y he reconocido que era correcto, y otras veces me he enfadado muchísimo y he creído que se han pasado conmigo. Se cree sabio en su propia opinión, habla sin pensar, se deja llevar por la ira, por sus emociones en general, repite errores, una persona poco reflexiva. Tiende a tener relaciones problemáticas, no saber salir de esas relaciones, ¿no? Seguir siempre insistiendo cuando tú sabes que solo te trae problemas. Tomar decisiones destructivas, decisiones que sabes que no van a salir, no van a terminar bien. Y por orgullo no piensa en las consecuencias. Nos dejamos llevar por el orgullo, por el enojo. Y todo esto nos pasa, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa se levanta una y otra vez y vamos a estar siempre peleando contra ella, ¿no? Nuestro carácter es el que más nos lleva al huerto. ¿Por qué? Porque sentimos aquí en el corazón el dolor, el daño, el enojo, la ira, la rabia, el rencor, y se nos sube aquí. Y aquí estamos, tin, 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 y ya le damos libertad y nos lleva al huerto, como dice el dicho. La rebeldía también, y la clave yo creo que es la desobediencia, porque tomar decisiones es decidir obedecer. Decisiones que me son complicadas y no quiero, pero yo tomo una decisión de obedecer. ¿Por qué? Porque Dios es el que me está enseñando, corrigiendo y guiando. ¿Deberé yo obedecerle? Y como no, tenemos el ejemplo del rey Salomón, que es quien escribió el libro de los Proverbios. Y el rey Salomón, su reinado fue durante 40 años y pues fue un tiempo de paz, de prosperidad, expansión del reino, y vivieron un periodo, pues me imagino que muy bueno, de seguridad, de abundancia. Porque cuando Dios lo pone a él como rey, le ofrece que le pida algo, que se lo va a dar. Y le pidió sabiduría para gobernar bien. Y Dios se la dio. Y tanto que dice que venían de otras naciones a escucharlo. Y hoy sigue siendo en la actualidad de ejemplo para nuestras vidas. Y su libro nos sirve muchísimo, el libro que escribió nos sirve muchísimo para tomar ejemplos sobre nuestra moral, una buena moral. Y nosotros también gozamos de esta promesa, porque en Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es una promesa. A veces perdemos de vista estas maravillas, no las cogemos, y para esto somos necios, porque deberíamos de aferrarnos cada día a ella, ¿no? Y declararla, porque está escrita, nos la ha dicho. Entonces vemos dos caminos a elegir: el del necio, que vive según le dicta su corazón, según lo que sintamos, el que rechaza la corrección, y cada vez pues estamos más lejos de su voluntad o de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. O como el sabio, que supo edificar, y con una rendición, reverencia y sobre todo una obediencia a Dios. Pero no solo es decidirlo, no solo es hablarlo, sino también ponerlo en práctica, que es lo más importante. Nosotros debemos ser oidores pero hacedores de la palabra. No se nos habla, el Señor no nos habla por hablar, para que entre por aquí y salga por ahí, sino para que escuchemos, estemos atentos y podamos llevarlo a la práctica, y eso es la obediencia. Y en Santiago 4:7 nos muestra cómo ponerla en acción. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros.
no solo es saberlo, como decía, y oírlo, sino que cada día sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Que podamos encontrar la alineación, alinearnos a Él, a su voluntad, a su plan. No es fácil. Cada día Dios nos puede sorprender, para bien muchas veces, pero también como pasa, ¿no? Que dices, aún estoy aquí, no, aún no estás ahí, es que tenemos que seguir y el proceso es hasta que Él venga. Entonces siempre van a haber cosas, pero que no sigamos pecando siempre de lo mismo, siempre tropezando en la misma piedra. Yo no quiero seguir siendo esa necia, insensata, testaruda, que se rebela contra Dios disimuladamente, porque no lo hago ni de frente y parece que no es, pero sí. Entonces en esta tarde me gustaría que pensaras, que le pidieras al Señor si aún queda en ti algo de esa necedad que es la que entorpece y nos frena para lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y que la palabra que se te hable, que el Señor te revele, que el Señor te diga, que alguien te profetice, que no la dejemos pasar y volar, porque vuelve. Si Dios quiere hacerlo, va a volver a sacarlo. ¿Cuándo? Cuando estés dispuesto. Pero que no sigamos sintiendo esa vergüenza o ese sentido de querer perderme porque lo hice mal, sino que podamos decir a toda su palabra, sí, quiero hoy y voy a por ello. Nada, los que estáis en las redes y nos habéis visto desde casa, muchas gracias por estar ahí, por compartir este tiempo con nosotros. Esperamos que hayáis sido bendecidos en esta tarde y os esperamos el domingo a las 11. Dios os bendiga.